Hola queridos amigos, esperando que se encuentren todos muy bien. Hoy les traigo un nuevo video que me parece de vital relevancia, debido a la contaminación mediática que el programa de History Channel ha generado. Me he decidido a hacer este video ya que muchos de los investigadores o ufólogos han caído en un error o se han dejado llevar por las afirmaciones que se han hecho en los ya mencionados documentales de este canal, que se encuentran totalmente alejadas de la realidad. Quiero contarles que yo llevo un par de años investigando esta cultura, ya que me apasiona bastante. He tenido la oportunidad de leer varias traducciones del profesor Federico Lara Peinado y también de Samuel Noah Kramer, además de otros traductores españoles de la actualidad. Por lo tanto, me siento en la obligación de aclarar que he podido apreciar en muchos canales de YouTube y documentales de televisión en donde se comienza a hablar de la civilización sumeria y se presentan imágenes de otras culturas, como la Siria, Acadia e incluso la Babilonia, dando a entender que éstas pertenecen a la cultura sumeria, y esto es un error garrafal. Para que se entienda, se han presentado imágenes muy recurrentemente de reyes asirios o acadios siendo representados como creadores de la raza humana o dioses Anunnakis. Además, se han presentado tablillas de las culturas ya mencionadas como si fueran hechas por la cultura sumeria. Y esto es una falsedad absoluta. Como afirma la profesora Ana María Vázquez, el pueblo sumerio se llamaba a sí mismo los Anunnakis, y no que son dos pueblos distintos, como se afirma en algunos documentales o programas de televisión. Reitero, el pueblo sumerio en las tablillas se autodenominaban los Anunas o Anunnakis, los hijos de Anu. Ojo con esto. Desafortunadamente han existido algunos traductores que en el pasado han hecho traducciones delirantes, debido a que han hecho interpretaciones de las partes de las tablillas que están rotas, ya que eran construidas de arcilla y debido a que la mayoría tienen más de 4000 años de antigüedad, por lo tanto, me adhiero a los traductores que hacen las traducciones literales, sin interpretaciones, ya que existen diferencias en estas culturas por su existencia en la línea cronológica del tiempo. Voy a compartir con ustedes este extracto de una conferencia que se realizó en la Universidad de Valencia por la profesora Ana María Vázquez, donde habla explícitamente de los Anunnakis y además explica el origen o copia del Génesis bíblico. Tenemos los primeros dioses creadores. A mí me hace gracia porque de aquí se inventan que como los dioses siempre dicen que han caído o que han venido del cielo, los que están ahora con los misterios dicen, pues claro, los extraterrestres. Digo, vale. Los Anunnakis, es decir, los hijos de Anu, serán los Anunnakis extraterrestres, como ustedes bien saben perfectamente. Y aquí tienen una sorpresa que estuvo a punto de causar bastantes problemas, por lo menos en mi tiempo. Aquí hay gente de mi generación que esto era un pecado decirlo hace 50 años. Porque claro, cuando empezaron a traducirse los textos sumerios, se encontraron que ya hablaban del diluvio universal, con lo cual se estaban cargando el concepto de la Biblia, del Antiguo Testamento, con lo cual a Teilhard de Chardin, por ejemplo, le prohibieron escribir y tal, pero ahora ya se sabe perfectamente que, y se admite, que como Abraham salió de Ur, que está en el sur de Mesopotamia, directamente lo que tenían es una cultura común y que efectivamente no solamente se habla de un diluvio, sino que se habla de tres. Se habla de Ziusudas, se habla de Utnapishtim, que son el sumerio, respectivamente, sumerio y acadio, el Noé sumerio, el Noé acadio, y se conocen también diluvios. Diluvios de verdad, diluvios de mentira. Pues los investigadores no se ponen de acuerdo en si hubo de verdad un diluvio, es decir, tormentas impresionantes que causaron inundaciones, o se llama diluvio y destrucciones producidas por alguna invasión, pero
repito, son estas cosas tan antiguas, pues no se tiene constancia de en realidad de qué es lo que hablan. ¿Qué es lo que tenemos? La primera creación del hombre por arcilla. Tenemos al dios alfarero, que lo está haciendo una vasija, lo tienen en un cilindro sello. La diosa madre es Nin Nursag o Ninma, y ya tiene en la mano un hombre que han hecho de arcilla, al que le han insuflado el espíritu de la vida. El hombre creado del polvo de la tierra y del soplo de la vida. Aquí tienen directamente cómo está, digamos, el dios creador. Este es un genio mesopotámico, pero es curioso cómo se describe en el poema de Atrahasis, que Enki describe la fórmula de la creación del hombre, que es mezclando la arcilla con sangre y saliva de los dioses. Exactamente igual que luego los copiones de los judíos se inventan, con perdón de los judíos, en el Antiguo Testamento. Tienen el ganado y el arado, tienen la disputa de Caín y Abel, y luego la tienen en el Génesis, que es la disputa entre los ganaderos y los agricultores. Se habla directamente del soplo de la vida, igual que se habla en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos por primera vez a los Anunnakis, que no son extraterrestres, sino que son los dioses directamente, hijos del dios Anu. Quise compartir con ustedes esta información para que vayan en sus investigaciones personales con la verdad y no con las pautas de programas que han sido creados con la intención de entretener solamente, incluso a cuesta de faltar a la verdad. Prontamente haré otro video donde les hablaré de la cultura asiria, de la cual encontré mucha información importante e increíble que quiero compartir con ustedes. Yo me despido y les digo, miren bien el fondo de su copa antes de beber. Salud y suerte para todos. Nos vemos en otro video.